Hoy, una vez más, el Señor nos permite estar en contacto con usted o con ustedes. Y este propósito es para que nosotras como mujeres podamos acercarnos al Dios que nos conoce y permitir que Dios nos enseñe, Dios nos renueve, Dios nos dé esperanza, Dios nos enseñe a caminar en su verdad. Vivimos en un tiempo donde la mujer está siendo de forma impuesta, seducida, manipulada, que esta mujer pierda esas cosas que Dios nos ha dado. Y necesitamos reencontrarnos con el Señor. Una de esas cosas que hemos estado perdiendo es la madurez, la capacidad de ser personas maduras. ¿Qué es la madurez? La madurez es algo intrínseco a la naturaleza humana y a la naturaleza de todas las cosas vivas que Dios ha dado. Es Dios quien ha establecido el que nosotros y las cosas vivas, como digo, o los animales, tengan la capacidad de entrar en un proceso tan pronto somos concebidos o tan pronto empieza la semilla a dar fruto, entrar en un proceso que nos va a llevar a diferentes puntos o etapas, y cada una de ellas va a aportar a nosotros, va a aportar, va a enriquecer, nos va a ayudar a alcanzar un nivel superior, hasta llegar a ese punto, que es lo que la palabra madurez significa, llegar a un punto de plenitud, donde todo ese acervo, todas las cosas que hemos recibido, uniéndose a todas las capacidades que Dios nos ha dado, nos van permitiendo el crecer, si es físicamente, desarrollarnos, ser edificados, poder llegar a un nivel que nos permita actuar, hablar, pensar, reportándonos beneficios, no haciéndonos daño. Madurez implica tomar decisiones, madurez implica tomarlas desde una óptica que nos ayude a ir hacia adelante. Dice el Señor, dijo a través de Salomón, en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de todas las cosas que ocurren debajo del sol. Muchas de esas cosas tienen que ver con nuestro crecimiento como seres humanos. Esa madurez, esa plenitud, esa capacidad de poder afrontar situaciones y enfrentar situaciones que no siempre son las mejores para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros aprendamos a tomar de lo que nos ocurre, a permitir a Dios que nos enseñe cómo ser personas maduras. Y esto no empieza cuando estamos ya en una adultez que apenas podemos hacer las cosas que antes hacíamos, sino esto empieza desde el principio. Como he dicho hace un rato, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel espiritual, Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser mujeres maduras. Y el tema de hoy es ese, cualidades de la mujer madura. Sin embargo, al otro lado de la calle, también Dios nos enseña que hay inmadurez. La inmadurez no nos permite ser personas que actuemos en prudencia, que usemos, nuestras capacidades de forma correcta, adecuada. No nos permite ser personas con templanza, no nos permite ser personas que tengamos el equilibrio adecuado para saber qué hacer, qué no hacer, qué decisión tomar y qué decisión postergar. No nos permite ser personas que hablemos lo que debemos en el momento en que debemos. De forma que cuando Dios nos enseña a través de su palabra lo que es ser maduro, usa la palabra perfecto también. No porque tú y yo seamos perfectos, sino porque estas cosas que se van añadiendo a nuestras vidas nos ayudan a alcanzar ese nivel de interrelación, intrarrelación y una relación con Dios que es próspera, que es fructífera, que nos lleva siempre a bien y nunca a mal. Porque los planes de Dios son así. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres maduros. ¿Cuánta falta hace en el día de hoy que esto ocurra? El entramado de lo que es la madurez o llegar a esa madurez, pudiéramos compararla como
con cada experiencia que nos aporta, cada vivencia que tenemos y tomamos de allí lo mejor, lo que Dios quiere que tomemos, y lo vamos aplicando y sumando a nuestras vidas como el terreno que se prepara para sembrar o la vida que va añadiendo a un ser humano más y más de lo que va a perdurar, de lo que va a quedar para siempre. El Señor nos habla de poder edificar sobre un terreno rocoso o sobre un terreno arenoso. Muchas veces las grandes vivencias que tenemos, aunque sean dolorosas, no son tomadas por nosotras de forma correcta. Y eso va a hacer que el día que llegue una tempestad, el día que llegue algo que tenemos que afrontar con esas cualidades de madurez, no podamos emplearlas. Dios quiere regalarnos estas cosas y las recuerda a través de su palabra. Por ejemplo, tomemos algunos ejemplos de mujeres en la Biblia que fueron maduras. María, la hermana de Moisés, siendo una niñita, tuvo la capacidad, el aplomo, la diligencia de ir y presentarse ante la hija del faraón y proponerle una solución para que su hermano fuera criado por la que era hija de faraón. El faraón que había enviado a matar todos los niños. Ese es un ejemplo de una niña que va creciendo en madurez. Afrontar situaciones con diligencia, con presteza. Nosotros tenemos la determinación, por ejemplo, de Ruth, esta muchacha joven que enviudó jovencita, y porque su suegra había sembrado en ella amor, tomó la determinación de irse con ella. Noemí no podía proveerle nada, absolutamente nada. De hecho, estaba en ese punto de su historia devaluándose a ella misma y dudando de Dios. Pero esta muchacha había visto a esa mujer en otra etapa de su vida, había aprendido de ella y en el momento crítico donde ella tenía que decidir, vuelvo a mi casa, vuelvo a mi ciudad, me aparto de esta mujer, ella tomó la decisión más perfecta de su vida y Dios prosperó eso. Ese es un ejemplo de tomar decisiones correctas, aunque parezca que todo se está derrumbando, porque hay cualidades que nos dan la madurez para hacerlo. Tenemos la madurez de una mujer llamada Abigail, quien ante la declaración de David, porque había sido maltratado por el esposo de ella, que era un hombre sumamente rudo, un hombre malo, ante esto esta mujer aparece y aconseja a David, sale de ella un consejo sabio, un consejo basado en la madurez, un consejo donde había prudencia, la humildad necesaria para hablar a David, un consejo que salía de su conocimiento de Dios. Y ese consejo, esa actitud, bajó los ánimos de David. Esta mujer evitó un desastre y esta mujer fue tomada en cuenta. Dios la exaltó. Nosotros tenemos que entender que es necesario tomar de otras mujeres que han sido maduras, ¿cuáles son esas cualidades? ¿Qué necesitamos? Porque posiblemente en nuestra relación con los demás, entiéndase familia, el núcleo cercano, los amigos, etcétera, algo está pasando que nuestras relaciones no son maduras. Algo está ocurriendo que nuestra conversación no es madura. Algo está sucediendo que estamos yendo de tropiezo en tropiezo. Y no hay madurez, no estamos asimilando ni aprovechando cada punto donde Dios nos da la oportunidad para crecer. Yo quiero casi terminar diciendo que Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, para enseñarnos lo que es la madurez. Dice la palabra de Dios en Lucas de una forma muy bella que Jesús, siendo un muchacho de 12 años, dice que crecía en sabiduría, textualmente estoy leyéndolo, y en estatura y en gracia, con Dios, para con Dios y para con los hombres. Sabiduría, su capacidad intelectual, su conocimiento, estatura, crecimiento físico, madurez física, y va creciendo. Y dice, y en gracia. Y esto habla de algo interno, habla del yo interior.
guiado y dirigido por el Espíritu Santo, poniendo a trabajar el conocimiento de Dios que tenía. Siendo un niño, era educado por sus padres. Él se hizo hombre para enseñarnos eso y crecía de forma adecuada. Pero luego lo vemos ya grande en su ministerio y dice que Cristo afrontaba cada dificultad con paz, con prudencia, con sabiduría. El Señor Jesús hablaba cuando debía y callaba cuando era necesario que lo hiciera. Pudiendo hablar todo el tiempo y pudiendo decir cosas realmente buenas, el Señor nos enseña que la madurez es saber cuándo hablar y cuándo callar. El Señor nos enseña que veía a las personas con amor y compasión. Podía escucharlas, podía entender lo que les pasaba. Los aconsejaba con amor, los ayudaba con amor, pero también les decía la verdad en amor. El Señor nos enseña lo que es ese equilibrio. Cristo nunca se afanó por terminar su misión antes de tiempo. Cristo llevó cada punto, cumplió cada punto de su desarrollo para enseñarnos que en Dios todo tiene un tiempo. Y ese punto, llegar a ese punto y absorber lo que Dios nos está diciendo, es el punto que nos va a dar madurez para la próxima situación. Dios está llamándote hoy, y esta es la primera parte del programa, llamándote hoy para que hagas caso a esto, para que tú puedas retomar tu vida en Dios y darte cuenta de que hay más para ti, de que no tienes por qué ser una muchacha, una joven, una mujer, una esposa, no tienes por qué ser una mujer que fracasa porque es inmadura, no tiene templanza, habla lo que no debe, es demasiado hiperactiva, no reposa. No tienes que ser así. Dios nos regala madurez y esa madurez es para nuestro bien. Ahora vamos a conversar con una persona a la que Dios le ha entregado a través del tiempo experiencias que la fueron ayudando a ser lo que ella es hoy por la gracia de Dios. Ahora regresamos. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Continuamos con el tema de hoy, las cualidades de la mujer madura. Y como les dije al finalizar el primer segmento, hoy tenemos con nosotras, la visita de una hermana, amiga, compañera de milicia, que se llama Patricia Landolfi. Patricia, te bendecimos y nos alegramos en Cristo de que estés aquí una vez más. Amén, Olfa. Para mí un privilegio y un honor para poder compartir con ustedes y que se haga costumbre ya. ¿Sabes una cosa? Que cuando escuchamos a alguien que nos puede enseñar, que puede traer, aportar, queremos que esa persona lo haga con frecuencia. Amén. Así que te vamos a nombrar. Amén. Para mí sería un regalo de Dios, porque la que aprende soy yo. Aprendemos todo. Eso es lo bueno en Cristo, que siempre aprendemos. Amén, amén. Patricia, nosotras queremos en este día dejarnos guiar por Dios, que ha puesto la inquietud. Y voy a hacer el comentarito chiquito de algo que te dije anoche. Antes de yo saber que tú venías, yo estaba en la casa y de repente el Espíritu Santo me dice Patricia Landolfi. Amén. Y yo digo, y el Señor me dice la madurez. Entonces, cuando supe que estabas aquí, dije, el Señor me estaba anunciando que Patricia venía y que el tema va a ser
para una mujer crece esto, la madurez. Así que por eso te estamos invitando hoy. Amén. Así es Dios. Así mismo es. Gracias, Señor, porque la madurez solo la da Él. Sin duda, sin duda. Pero si Él dice eso es porque ya te dio mucho para que puedas compartir. Amén. Amén. Gracias a Dios que me lo ha permitido y que me siga madurando, porque se sigue madurando hasta que lo veamos, seguimos madurando. Amén. Eso es así. Para mí es un honor. Eso es así. Patricia, por el testimonio incluso que escuchamos la primera vez de ti, sabemos que muchas experiencias tocaron tu vida durante tu adolescencia. ¿Tú recuerdas alguna o algunas que hayan servido para añadir a tu vida madurez? Bueno, en esa época, tú sabes, un adolescente tiene incertidumbre por qué va a pasar en su vida. O sea, surgen muchas preguntas. Pero el mismo problema familiar que teníamos de mi hermano que se enfermó cuando tenía 16, 17 años, con una enfermedad tan terrible como la esquizofrenia, me hizo una confrontación a mi existencia de una manera tal que realmente o maduraba o me llevaba a la corriente. O sea, tenía que actuar de una manera adulta, de 13 años. Yo tenía 13 años y yo tomé la rienda de mi actuación, de mi comportamiento, de ser otro adulto más en la casa, forzosamente, porque si no, no sé qué hubiese pasado en mi hogar. Eso me llevó a madurarme con químicos. Como dicen, con carburo. Sí, pero gloria a Dios por eso, porque esa experiencia me sirvió de sostén, de base, de zapata, para todo lo otro que vino como cadena en la vida. Mira, Patricia, ¿y hubo algún momento en que tus emociones o tus reacciones o tus decisiones te mostraban que te hacía falta madurez? Sí, claro, completamente. O sea, con ese caso de mi hermano, yo crecí mi adolescencia muy insegura, completamente insegura y entendía que me miraban y yo tenía una tacha aquí que me decía que tenía ese problema en casa y que yo no era merecedora de nada. O sea, el demonio se encarga, el Señor reprenda, de introducirte ese veneno que te va matando lentamente. Y eso me hizo tomar decisiones en mi vida no a la manera de Dios. O sea, me casé no meditándolo, no consultándolo con Dios, nada que ver con Dios. Pensé que eso iba a ser la solución. Un matrimonio que quizás, si yo voy a oración, pero en ese momento no tenía el privilegio de conocer a Jesús de la manera que Él se me presentó luego. Si voy a oración, el Señor me advierte, pero yo no escuché ninguna advertencia. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te casas por las razones equivocadas, el matrimonio es un fracaso. Claro. Y de hecho, el fracaso llegó justo casi inmediatamente después del matrimonio, porque teníamos muchísimas diferencias y sufrí, me divorcié porque él no fue fiel. Luego volví y tomé una decisión sin consultarle a Dios y me volví a casar con él pensando que iba con eso a salvar a mi hija, pero uno no puede ser salvador de uno mismo ni de otro. El Señor es el Salvador, el Señor es el que te puede dar vida y consejo y en abundancia, pero como ese tipo de acción tampoco fueron sopesadas ni maduras, entonces volví, me divorcié. Todos esos pasos fueron producto de mi inmadurez. Yo entiendo que esos fueron los más importantes. Patricia, ¿y en qué momento, qué circunstancias en tu vida te hicieron entender que a ti te hacía falta Dios? O sea, como nos vas explicando sí, todo claro. lo que... Bueno, en el momento que yo me divorcio por segunda vez, ya yo estoy sumida en una depresión muy profunda, porque con mis fuerzas yo no podía solucionar ningún tema de mi vida, yo lo solucionaba con mi fuerza. Entonces yo recurrí al alcohol, como lo comenté en el otro programa, y entendía que el alcohol iba a suplir toda esa paz, toda esa angustia que me provocaban todos los errores y todas las situaciones de mi vida, y bebía todos los días. No bebía, el Señor permitió que no fuera un asunto desastroso de tragedia, de accidente.
el Señor siempre cuidó de mí, pero bebía y era de una manera sistemática, y si yo no bebía diario no me sentía bien. Perdóname, Patricia, era, porque es muy importante, estamos hablando de tú en tu juventud temprana, tomar decisiones que repites porque entiendes que puedes resolver, o entendían ustedes que podían resolver otra vez, y entrar cuando te divorcias la segunda vez en una depresión. Muchas mujeres le pasa lo mismo. ¿Alguien te indujo a beber como para que te olvidaras, o fuiste tú misma que decidiste que fuera de esa forma? No, mira, el alcohol en mi vida se introdujo muy joven, porque mi mamá y mi papá eran del mundo diplomático y eso era algo normal. O sea, el alcohol estaba en mi casa, había una bodega con todo el tipo de bebidas alcohólicas, y yo incursioné en el mundo diplomático, y ellos quisieron que yo perteneciera al mundo diplomático desde los 12 años. Entonces, a eso yo participaba de las recepciones, de la cena, y mi mamá me veía tomando y ella lo veía normal. Ella decía para que aprenda. Bueno, ignorancia, porque ella es una mujer cristiana hoy, gracias a Dios, y entiende que ese fue un error que ella cometió. Pero al final, ahí fue que se introdujo ese alcohol en mi vida. Pero ¿qué pasa? Ya yo lo conocía el alcohol. Entonces yo vivía socialmente, antes de desencadenar esas situaciones que me llevaron a la depresión profunda. Pero cuando yo estoy ya en una depresión profunda, me alojo, me escondo, me refugio en el alcohol para esconder mi dolor. Entonces ahí comienza el dilema de que si yo no tenía mi botella de vino en la nevera para después del trabajo o cualquier otro tipo de bebida, yo no era feliz, yo tenía que suplirla. Iba al supermercado y compraba y me abastecía de lo que supuestamente me iba a dar la felicidad. O sea que eso provocó un vacío en ti, que a través de esa situación fue que tú te diste cuenta que necesitabas a Dios. O sea, fue a través de... Bueno, sí, no. Dios me estaba persiguiendo a mí, pero realmente Él siempre toda mi vida me persiguió. Pero en ese momento, tocando fondo, miserable, no queriendo nada, simplemente me mantenía viva y nunca pensé, gracias a Dios, tomar una decisión sobre mi vida por mi hija, porque era mi motor. Pero cuando ella daba media vuelta, iba a sus actividades con su papá, su familia, otra familia, yo me refugiaba en el alcohol. Y yo decía, pero esto no es vida. Yo me estaba consumiendo, yo no era feliz, yo vivía llorando. Yo salía del trabajo llorando, me daba media vuelta de mi hija llorando. O sea, yo vivía sumida en una depresión, realmente. ¿Sabe que no, ahí y el Señor, un amigo me presentó al Señor, un retiro, esa parte. Me invitó a un retiro católico, me dijo, Patricia, te quiero invitar a un retiro. Y yo le dije, pues en este momento yo no soy buena para nadie. Yo realmente estaba rechazando a Dios, porque yo sentía que Él era culpable de todo lo que me había pasado, erróneamente. Claro que no era culpable, al contrario, era buscándome. Entonces, él me dijo, insistió, el Señor lo usó como instrumento, insistió en que yo fuera, que Él iba a pagar mi entrada, era un monto ínfimo, era de 300 pesos, era en el 2006, y yo le dije, bueno, ok, está bien, faltaba como un mes, pero el Señor tenía un propósito. El día que yo fui al retiro, nadie me predicó, porque era el Espíritu Santo que estaba atrás de mí. Ese día me levanté por la mañana muy temprano, la noche anterior había salido a beber tragos, me había acostado con toda mi ropa, estaba delgadísima y el maquillaje todo regado porque producto del alcohol lloré mucho la noche anterior. Me levanto, la fuerza del Espíritu Santo me levanta. Ahora lo sé, pero en ese momento no sabía que me había despertado. Fui al baño y me vi en el espejo y la imagen que veo es una carabela y me asusto. Y digo, ¿qué es esto? O sea, yo misma me asusté con mi imagen. Llegué al lugar y pisé el lugar de entrada del sitio y el Espíritu Santo me pasó su mano. Y yo abrí los ojos y vi la naturaleza, vi el cielo azul, vi las flores como estaban en el jardín, vi cosas que tenía como desde niña que no veía y estaban en mis ojos. Y ahí el Señor me transformó. Bueno, ese es un momento perfecto para hacer una pausa, porque lo que tú estás diciendo es que el Señor, en medio de esa depresión y ese desorden que había en tu vida,
te despertó a ver la naturaleza creada por Él? ¿Viste colores nuevos? ¿Te diste cuenta que había una vida que tú no estabas viviendo? Sí, fue increíble. Fue una cosa de un antes y un después para siempre. Vamos a seguir ahí cuando regresemos. Ahora volvemos. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Patricia, antes de la pausa nos estabas contando lo que Dios te mostró cuando permitió que te vieras en ese espejo y ver una calavera, ¿verdad? Él te estaba mostrando en lo físico lo que era tu condición espiritual. Pero qué lindo lo que te mostró también cuando aceptaste esa invitación y fuiste a ese retiro y viste la vida, que es lo que Él da. Sí. Él no traslada de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida, y decía que veía los colores, los árboles, háblanos un poco más de eso. Sí, yo quedé completamente impactada con lo que el Señor me estaba mostrando. Y yo paso a donde estaban las alabanzas, pero yo estoy fascinada. O sea, mi vida, ese día, ese momento fue trascendental. Yo cambié, yo no soy la misma Patricia que entró, o sea, ya Patricia está diferente. Y yo quiero saber, yo quiero oír, yo quiero escuchar todo lo que me tienen que contar para mi vida nueva. Fue una transformación. Entonces, el amigo que me había invitado, como a media hora después, me dice, ya te puedes ir, Patricia, si te quieres ir, porque él me había, con la invitación que me había hecho, me había dicho, tú solamente tienes que estar un ratito, es para yo cumplir una cuota de personas. Y yo le dije, no, yo no me voy, tranquilo que yo no me voy, estoy fascinada aquí. Y resulta que cuando el Señor fue trabajando en mi vida, moviéndome a convicción de que era eso lo que yo quería del transcurso de esos 2 días, y cuando todo el mundo tenía que hablar su testimonio al final del retiro, y el mío, todo el mundo se fue a las lágrimas porque yo lo hice llorando a mares de cómo el Señor había utilizado ese retiro para transformar mi vida. Amén, qué bello. Sí, pues te escuchábamos también en el primer segmento que hablabas pues de diferentes momentos de dolor que tuviste en tu vida, en tu adolescencia, la enfermedad de tu hermano, luego tal vez casarte joven sin la dirección del Señor, ver que fue fallido, divorciarte, volver, y como tú decías, en tu propia fuerza tratar de escapar y encontrar hasta llegar pues, al alcohol tal vez para anestesiar un poco el dolor. Pero qué bonito también es ver cómo las cosas que nos pasan, hay muchas personas que tal vez se quedan en autocompasión, ¿verdad? Y se hacen víctimas, mas muchas veces Dios cambia ese dolor en propósito para nuestras vidas. Y en ese sentido, en ese proceso, me gustaría preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta que Dios tenía planes específicos para tu vida? Y que esto que Él te había llevado aquí, que era un proceso de sanarte, que veo que fue repentino, instantáneo, como solo Dios lo puede hacer. Y sí, luego de ese retiro y que te dice que era una Patricia nueva, ¿cómo entendías a partir de ahí la cosa, que es el proceso, ¿verdad?, de madurar en Cristo? Sí. Pero antes de yo responderte la pregunta, te voy a hacer un fragmento de el divorcio para las mujeres que nos estamos viendo, que hoy en día eso es un tema que lamentablemente las estadísticas están subiendo abominablemente desde la pandemia, se han incrementado. Es extremadamente doloroso. Es algo que duele. Así que yo entiendo a aquellas que están pasando por ese dolor, porque no importa el prolongado del matrimonio y si se llevan bien, romper ese pacto duele, y más si es
en base de una traición de otra persona. O sea, eso es como caerte del Empire State. Yo le doy gracias a Dios que todo eso yo lo pasé y lo viví, pero fue muy duro al punto de que si yo no hubiera tenido la asistencia de mi padre y de mi madre en ese momento, que Dios lo permitió que estaban ahí, y Dios, como me perseguía, como tenía un tremendo propósito para mi vida que yo no tenía ni idea, cuidó de mí. Mi padre se hizo cargo de mí. En un momento yo duré como más o menos como un año que el dolor era insoportable. Se convertía casi en físico. Pero era porque yo entendía que mi hija iba a perder su papá. Y eso, yo lloro porque yo sé y siento que mucha gente está sufriendo eso y entienden que no hay salida. Y las personas que me están mirando tienen que saber que sí hay solución y que Dios puede restaurar su vida, que va a reírse del pasado y va a saber y va a sonreír de qué grandes cosas el Señor tenía para ti, y que tú te dolía algo que no valía la pena. O sea, no estoy diciendo que no luchen por matrimonios, pero cuando el Señor permite una ruptura con un divorcio, con una base bíblica, es porque el Señor tiene algo mejor para tu vida. O sea, Él nunca va a permitir algo que te pase en tu vida para no darte ninguna lección, ni ninguna bienaventuranza, ni ninguna... Todo tiene propósito. ¿Te puedo hacer una pregunta en ese punto? Sí. Tú que estás sintiendo, y estamos viéndolo, que todavía después de muchos años, ese rompimiento duele. La memoria duele, y estás hablándole a mujeres que posiblemente nos estén mirando y estén pasando por esa experiencia o hayan pasado por ella. Yo quiero tocar un punto que es un poquito álgido. Para ti que sufriste la traición, para ti que pasaste por la experiencia de que tu esposo no te fuera fiel, ¿qué tú le dices a esas mujeres que están pasando por eso? Bueno, yo le aconsejo que busquen ayuda de Dios, que busquen, que vayan a la palabra, que se arrodillen a Dios, que vayan y busquen la presencia del Señor, que el Señor le va a dar dirección, sabiduría y paz que sobrepasa todo entendimiento. En ese momento, lamentablemente yo no lo hice, pero tuve la ayuda de mis padres, porque el Señor permitió que yo lo tuviera. Hay mucha gente que no tiene sus padres, que lo único que tienen es al Señor. Aférrense a lo verdadero que es el Señor. Y a lo mejor el Señor prospera su matrimonio, y si hay arrepentimiento. O envía a alguien que pueda o darle envía soporte ayuda. en ese Pero momento. es real, el dolor es real. No lo podemos menospreciar. Una persona que está pasando una ruptura es algo tremendo que tiene que ser... ir a la presencia de Dios para poder surgir de las cenizas. Amén. Si no, puede hasta sucumbir por el dolor tan grande. El dolor tan grande. Pero lo que me dijiste ahora, cuando yo conozco al Señor de esa manera, que fue instantáneo, porque en ese momento mi vida cambió, entonces ahí comencé yo a querer enamorarme más, querer aprender de Él. Y yo tenía Biblia, pero yo nunca la había leído ni nada. O sea, yo comencé a tener una sed de Dios, que yo oía programas de pastores por televisión. A la pastora Orfa yo lo oía, a todos los pastores que yo veía por televisión yo quería aprender, pero yo seguía en la católica. Pero el Señor tenía un plan. Entonces, cuando yo iba a la católica, yo, con todo respeto, no encontraba lo que yo había visto y sentido en ese retiro. Y yo me comencé a hacer interrogantes, porque comencé una búsqueda, ¿verdad? No me cansaba de buscar, de leer, de oír. Y yo le decía al Señor, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El que yo conozco, el que se me presentó aquel día en el jardín. Entonces comencé a pensar, bueno, voy a tener que buscar en otra iglesia. Pero mi duda era, yo no quiero comenzar de iglesia en iglesia para oír diferentes doctrinas. Yo quiero que tú me guíes. Entonces ahí pasó un tiempo. Aprendí, dejé mi vida atrás. Era cercano cuando me convertí
a la Semana Santa ya yo había pagado una en las terrenas, como las pasan la gente. Y yo le dije a la amiga mía que había hecho la reservación, mira, regálaselo a alguien. Yo me iba, estaba pago el mío y el de mi hija. Y yo, mira, yo no necesito, regálaselo a alguien. Y me quedé esa Semana Santa. O sea, yo para mí, mi vida se transformó. ¿Volviste a la bebida? No, jamás. O sea, fue algo, yo nací de nuevo. Poderoso. O sea, yo comencé a buscar alabanzas, o sea, enamorada de Dios, completamente. ¿Qué pasa? Que como al año, el Señor me mueve, por un asunto de trabajo, conozco al pastor Miguel Núñez, y el Señor me muestra, es ahí. Al mes de yo estar congregándome en la iglesia del pastor Núñez, me bauticé, a menos de un mes, porque ya yo tenía un camino recorrido. Y me bauticé, me preparé para ser profesora de escuela dominical. Todo mi tiempo libre era para el Señor. Entonces ahí comencé a pedirle a Dios que sí que era verdad, que yo había cometido el error de casarme en el mundo, pero que si Él quería, Él me daba un varón de Él. Entonces yo le decía, Señor, pero yo sé que hay muchas doncellas buscando su siervo, o sea, esperando en tu tiempo, pero si tú tienes misericordia de mí, tú me lo vas a dar. Y el Señor me regaló un tremendo varón de Dios. Amén. Gracias, Dios. Pero yo me emociono por lo que puede hacer el Señor. Amén. El Señor transformó mi vida. Gloria a Dios. Eso es lo que Él promete. Y yo no me canso de contarlo y no me canso de regocijarme a tal punto de emocionarme, porque es que el Señor es tremendo. ¿Tenía Gracias. planes específicos, te preguntó Gina? Tenía planes. Específicos para tu vida. Entonces yo le decía, una cosa que sí yo le decía a mis oraciones, para aquellas que están esperando y ya son un poco maduras. Yo le decía, Señor, yo quiero un compañero, pero yo no quiero un compañero para tener un compañero para mi placer. Yo quiero un compañero para servirte. Amén. Yo no quiero un siervo de banco que vaya a alimentarse solamente. No me interesa. Déjame sola entonces. Y yo lo hago sola. Yo quiero uno de milicia. Y me regaló un Me siervo. mandó un soldado. Un soldado que luego yo decía, Señor, pero te lleva más rápido. pero vamos al fácil. Y entonces él me dice, tú lo querías hacer. Claro. Y gloria a Dios, y me renueva la fuerza, y nosotros siempre tenemos a disposición tiempo completo para el Señor. Gloria a Dios. Lo que sea del Señor. Tenía propósitos para Él y para ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hacemos otra pausa. No se vaya, porque esta señora tiene mucho que decir. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Patricia, tú
nos explicabas de cómo tú habías entendido que el Señor tenía planes con tu vida y empezaste a vivirlos, evidentemente. ¿Tú podrías decirnos cómo tú entiendes que esos planes empezaron a añadir madurez a tu vida? Como le conté, ¿verdad? Tuve mi tiempo pidiéndole a Dios un esposo. Duré 7 años esperando a mi esposo y el Señor me lo concedió. Yo le pedí un esposo que fuese un soldado de Cristo. Yo quería unirme a alguien para trabajar para Cristo a tiempo completo. Ese era mi anhelo de mi corazón. Yo no quería un esposo por tener un compañero. Simplemente quería trabajar con el Señor con un compañero. Y el Señor me concedió a mi esposo, se llama Federico Segarra, y ha hecho una obra maravillosa porque hicimos un ministerio, tenemos un ministerio que se llama Selam Films, y ahora mismo acabamos de terminar la 3ª película. La primera fue él que la hizo, que se llamó Prisionera, la primera película cristiana en República Dominicana. Pasó el tiempo, trabajó, o sea, volvió al ministerio luego cuando se casó conmigo, hicimos Hannah, Regalo de Dios, y ahora acaba de pasar en los cines aquí el año pasado, y en Estados Unidos y en Colombia, la película No digas mi nombre, que se trata sobre una sobreviviente de tráfico sexual que el Señor la persigue y con ayuda de él, su pasado, ella lo supera. Amén. Y en ese tiempo en el que todas esas cosas pasan y ustedes empiezan el ministerio, ¿hubo experiencias que tú pudieras decir, bueno, mira, yo me di cuenta de que maduré, o el Señor me enseñó a madurar, o me ayudó a madurar en tal aspecto por tal vivencia que tuve? Sí, el ministerio completo ha sido para mí un proceso de madurez, porque hemos descansado en el Señor, porque hacer películas sin dinero solamente Dios lo hace, ¿no? ¿Verdad? Y eso es un doctorado en madurez, porque tenemos que esperar cuando provea, de la manera que provea, en qué momento se graba, cuándo no se graba. La película Hannah duró 4 años en filmación, porque eran los fines de semana y cuando la gente tuviese tiempo. Sin producir, simplemente teniendo la fe y la certeza de que el Señor había mandado a hacer ese proyecto y esperar con perseverancia que se concluyera. 4 años. En ese caminar estuvimos pensando que nos iba a dar. En ese trayecto de 4 años estuvimos cansados, estuvimos desalentados, estuvimos con mucha esperanza por los milagros que pasaban. Pero era un vaivén de emociones, tú sabes, no era un valle, era una cordillera. Y fue tremendo para mí nuestra madurez, pero también cuando la película fue un ascenso que el Señor nos dio, y ese ascenso conllevaba nuevas responsabilidades, y ahí hubo más perseverancia, más paciencia, y más creerle ciegamente a Él. O sea, como dicen, el punto principal del ministerio, de lo que hacemos, es la fe. Gloria a Dios. Porque sin fe no hubiéramos podido hacer nada. El Señor es que ha abierto puertas, es que ha provido presupuesto, actores, voluntades, instituciones importantes que se han abierto, pero no porque nosotros seamos nadie, sino simplemente porque el Señor las abre de par en par. El Señor no solamente necesita corazones dispuestos, y Él entonces nos pule, nos instruye, nos guía, nos abre puertas, nos construye puentes para cruzar mares, océanos, nos da yolas y no se puede con puente, pero el Señor lo hace todo, es Él que lo hace. Y eso es lo que no ha pasado con el ministerio. Muy bien. Estamos hablando de madurez implica fe. Totalmente. Totalmente. La madurez es callar y orar. La madurez es no tomar decisiones precipitadas. La madurez es entender la jerarquía que tú debes tener en tu hogar. Tú como mujer eres segunda físicamente y tercera espiritualmente, porque el rey es Dios. Después viene la cabeza del hogar. Ese es el modelo bíblico. Ese es el que debemos someternos para que todo nos vaya bien, para que haya abundancia de paz, abundancia de provisión. Ese es el modelo que nosotros hemos utilizado en nuestro hogar, y el Señor no se cansa de bendecirnos. El Señor nos sorprende día a día. El Señor no tiene peros ni nos para nosotros. El Señor se pasa. Pero es porque nosotros tenemos la jerarquía bien clara. ¿Qué hago yo?
tenemos siempre desacuerdos, somos seres humanos. Las manos, los dedos no son iguales. Ahí todos son diferentes. Los dientes, como decían un refrán por ahí, en la boca chillan, rechinan. Imagínense, una pareja, aunque nosotros somos como dirían humanamente, almas gemelas, pero tenemos diferencias. ¿Pero qué yo hago? Yo lo someto al Señor y me someto a mi esposo. Y el Señor siempre da la salida, o le quita la idea a la cabeza, o me aclara a mí que eso es lo mejor que puede pasar. Yo he aprendido el Señor me preparó, porque en esos 7 años que estuve esperando al Señor, el Señor me hizo leer todos los libros de sabiduría para una mujer virtuosa. Yo creo que yo los leí todos, porque yo quería estar preparada. Mi anhelo era responder como el Señor deseaba que yo respondiera a ese varón que Él me iba a dar en fe, porque yo no lo tenía, pero yo sabía que yo me tenía que preparar, yo no podía ir a la ligera. Entonces me preparé con todas esas mujeres sabias que han escrito libros de matrimonio y de cómo comportarse. Entonces cuando el primer año hubo un cambio drástico en mi vida, porque yo era funcionaria de una institución, tenía comodidades, vivía bien y sobre todo pasé los primeros 40 años de mi vida que nadie tenía control en mis actos, que yo era la que decidía cuándo sí o no, cuándo me iba al mall, cuándo me iba al supermercado, cuándo iba de paseo, cuándo tiraba un ticket aéreo, me iba de paseo con mi hija, todo eso lo decidía yo. Llegar a un matrimonio significaba que ya esa independencia se iba a cortar y el Señor me preparó para eso. Cuando llegué al matrimonio, mi esposo era el que tomaba las decisiones, pero yo no quiero decir que con eso no era difícil. El primer año fue para mí de acostumbrarme, de someterme, de entender que no era yo que decidía. Decidió mi esposo que solamente íbamos a tener un solo carro. Pero yo me había pasado 40 años de mi vida manejando y siendo independiente. Pero yo no quería ser independiente. A mí me pesaba eso. Pero como yo estaba acostumbrada, toda la costumbre se hace falta. ¿Y qué pasó? Yo me sometí, le dije que estaba bien. Entonces al principio yo le decía, yo tengo que ir al principio, estoy hablando del primer año, yo tengo que ir al supermercado, sí, cuando yo te diga, vamos. Yo me tenía que someter. Y fue un proceso de sometimiento y yo ahora mismo le puedo decir algo a los 10 años de matrimonio. Yo me siento incompleta aquí, porque él y yo andamos juntos siempre. O sea, mi otra mitad, mi complemento, mi todo es Federico. O sea, para mí andar con él, honrarlo, aconsejarlo, acompañarlo, porque yo también sirvo, le doy palabras de sabiduría, le recuerdo versículos en situaciones difíciles. El Señor me usa para decirle exhortación en el momento de momento que el Señor entiende que debo decirlo. También me he callado en momentos que el Señor me dice, no puedes decir nada. Él y yo lo manejaremos solo. O sea, el Señor me ha hecho madurar en el matrimonio de acuerdo a todo lo que he buscado su presencia. Y Él me ha dado dirección y todos los libros que he buscado y siervas que he encontrado en mi camino que me han ayudado maravillosamente para orientarme para un matrimonio exitoso. Se puede. Se puede, con el Señor se puede. Ayuda idónea, me hizo recordar cuando dices. Eso es. Mujer virtuosa. También. Sí. ¿Alguna mujer en la Biblia que te haya impactado en este caminar? Y sí, claro, Ruth. Me encanta la obediencia que tuvo, me encanta su decisión por amor a ese primer esposo de ella, que ella consideró la madre de él para seguir el camino y elegir la religión de la madre de su difunto esposo para acompañarlo. Ya no pensó en ella, ella pensó en acompañar a esa mujer que fue la madre de su antiguo esposo para ayudarla a ella mayor, desolada, y dijo, no, yo no me voy a apartar de ti. Y el Señor, como en el caminar de Ruth, la fue dirigiendo a la suegra para aconsejarla. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ayudarnos de nuestras madres espirituales, las madres de nuestros esposos. ¿Por qué no llevarnos de la sabiduría? La sabiduría le dan los años. Aunque el consejo te parezca rudo, o aunque el consejo te parezca
no atinado en el momento que lo da. Siempre tiene palabra de sabiduría el consejo. El consejo siempre llega para ministrarte. O sea, siempre tenemos que escucharlo. Y Ruth lo que hizo fue eso. Fue obediente y escuchó los consejos. Y mira qué bien le fue al final. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dios la recompensó grandemente. Amén. Rápidamente, antes de que terminemos, porque ya casi estamos terminando. ¿Cuál es el consejo, resumen? ¿Cuál es el consejo para esas mujeres que están mirando, que no son maduras como deben ser, que reaccionan como no deben ser, que tienen esas carencias que desfiguran sus vidas, que van quitándole, drenándole la vida? ¿Qué tú les dices a ellas? Mire, yo le aconsejo a todas las mujeres que pueden escuchar este programa que puede que cometieras errores, todo el mundo los comete. Puede que hayas hecho cosas que te arrepientas y que creas que no son perdonables, pero todo es perdonable. Simplemente tener la decisión hoy de buscar al Señor con todo tu corazón, buscar la presencia del Señor, a leer la palabra de Dios con asiduidad todos los días, tener un tiempo de intimidad con el Señor, y el Señor las va a ir guiando a transformar su vida de lamento en baile. El Señor es que va a hacerlo todo. Simplemente buscarlo de todo corazón, con un tiempo en la mañana temprano, antes de que el ajetreo del día comience, su disciplina de tener ese tiempo, ese encuentro divino con ese varón, ese Jesús que dio la vida por nosotros. Conócelo, aprende de Él, enamórate de Él primero, y Él hará todo lo demás. Gloria a Dios por ese buen consejo para ellas y para nosotras. Amén, gloria a Dios. Sí, es necesario conocer al Señor. Para eso lo envió el Padre, para que podamos llegar a esa madurez, a esa perfección que Él quiere. Todo lo que te falte, Cristo lo puede llenar. Ese es nuestro mensaje siempre. Por eso el programa se llama Mujer, ¿crees esto? Te preguntamos, ¿tú crees lo que has oído? ¿Crees el testimonio de Patricia? ¿Crees que ella ha sido cambiada y madurada en Cristo? Pues eso mismo Dios tiene para ti. El Señor te guarde y abre tu corazón a Jesucristo.